Desde hace unos días hacia acá, venimos compartiendo una serie de meditaciones y reflexiones acerca de la vida y del accionar de el rey David. ¿Recuerdan ustedes? Muy bien. Y esto para las personas que no están con nosotros y no han estado en esta serie de meditaciones, están grabadas y ustedes las pueden obtener. Estuvimos hablando de aquel desafortunado episodio, pero a la vez alentador momento en el que Dios tuvo que enviar a un profeta a la casa del presidente de la república o del presidente de la nación, si me lo permiten, llamado David. Sí, el que escribió la mayoría de los salmos. Sí, el dulce cantor de Israel. Sí, el que fue un pastor de ovejas y luego se convirtió en el presidente de una nación. Este hombre había caído en abismos profundos porque no supo ponerle freno de mano a sus pasiones. Y es que recuerda que no importa qué alcurnia, qué posición, qué título tengamos, eso, por más espirituales que sean nuestros títulos o llamados, eso no nos hace inmunes a ser en algún momento presa fáciles del desenfreno. Y esto fue lo que le pasó al rey David. Sin embargo, cuando ya él estaba enfermo de sus huesos, según nos dice el Salmo 51, mientras lloraba de día y de noche en una profunda depresión por el pecado que había cometido, Dios envió a un profeta, digamos que a un anciano de la nación. Todos lo conocían como un hombre a quien Dios usaba para traer mensajes muy específicos a personas específicas en momentos de la nación en circunstancias muy puntuales. Bueno, David se estaba enfermando y se estaba muriendo de remordimiento, de dolor por las fechorías tan terribles que había hecho. Ahora Dios envía a Natán. Natán viene a su casa, habla con él y aunque levanta su mano acusadora contra David y le dijo, tú mataste a Urías, el esposo de Betsabé, tú mataste a este hombre. Y aunque Dios dice, y todo esto desagradó ante los ojos del Señor, sin embargo, una vez que Dios vio la humillación, vio el arrepentimiento y vio el deseo de David profundamente de no volver a pecar contra el Señor, le rogaba a Dios, líbrame de homicidios. Cuando Dios observó que él se había arrepentido de sus pecados, le dijo, bueno, no vas a morir. Tú no vas a morir, porque deberías morir. Eso fue prácticamente lo que Dios le dijo. Segundo libro de Samuel, hemos leído capítulo 11 y ahora vamos al capítulo 12. Cuando David se acostó con una mujer que era la mujer de su militar más fiel, más honorable, llamado Urías, y él luego manda matar a Urías para que no se diera cuenta y para que esto del embarazo de un presidente que embarazó a una mujer, esto está más impresionante que la novela aquella que se presentó en Estados Unidos con un presidente y una de sus amantes. ¿Se acuerdan de Mónica Lewinsky? Ok, esto estaba peor que eso. De manera que, aunque Dios le perdonó, nos muestra las Sagradas Escrituras el episodio que les voy a leer. Y que ustedes no piensen que es que Dios está feliz de hacer lo que hizo, de avergonzar públicamente, digamos en este caso a David, cuando envió a Natán para decirle lo que había pasado, sino que le dijo, mira, tú no vas a morir. Pero eso sí, el hijo que te van a hacer con Betsabé, él sí va a morir. Y dice el capítulo 12 del segundo libro de Samuel, varios asuntos. No solamente que el niño iba a morir, sino que aunque Dios le perdonó la vida, dice las Sagradas Escrituras que Dios les dijo en el versículo 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, Eteo, heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada,
por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Señor: He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: Pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David: También el Señor ha remitido tu pecado, no vas a morir. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemia a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Dios hirió al niño que la mujer de Urías había dado a luz y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quería, no comió con ellos pan, y al 7º día el niño murió. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo: Cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería aún ni escuchar nuestra voz. ¿Cuánto más se va a afligir si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: Ha muerto el niño, ¿verdad? Y ellos le respondieron: Ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comida. Y le dijeron sus siervos: ¿Qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él te levantas y comes pan. Y él respondió: Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó el Señor, y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedidías a causa de el Señor. Ay, Dios, cuando uno escucha, uno dice: ay, Dios mío, no hubiéramos querido estar en los pies ni en los zapatos de David en ese momento. Sé que leer esta escritura levantaría tal vez las ampollas de muchas personas. ¿Sabe por qué? Porque algunos dirán: ¿pero qué culpa tenía el niño en todo esto, Claudia? Yo sé que a usted se le quedan sus ojos y sus oídos ahí, pero ¿qué culpa tenía el niño? Dios, ¿por qué es tan injusto? Miren, todo esto solamente Dios nos lo deja con un propósito. Dios es compasivo, claro que sí, misericordioso, que no nos consume en medio de nuestras maldades pudiendo hacerlo, y nos da otras oportunidades. Sin embargo, como dice la palabra, el que engendra pecado dará a luz maldad, o el que engendra maldad dará a luz pecado. El niño no tenía el problema. ¿Por qué no pensar que tal vez Dios tuvo que sustraer este pequeño porque no iba a venir bajo las circunstancias ni los momentos adecuados a un mundo como el que le esperaba? ¿Por qué no creer que la enfermedad y la muerte del niño era Dios sustrayendo a este pequeño de nacer en un hogar donde todavía había un papá y una mamá muy recientes, no solamente en un duelo, sino en quizá enjuiciamientos que se hacían unos a otros? El ambiente en el que venía este niño no era el mejor ambiente. David apenas acababa de arrepentirse. Su corazón estaba dolido, había todavía dolor en su corazón. Betsabé estaba experimentando el duelo de su esposo porque la Biblia dice que ella lo amaba, ella lo lloró. Y el hecho de que se haya casado con David por la cultura en la que se encontraban no quiere decir que ella todavía, o que ella se había olvidado de su esposo Urías. Había perdido a su héroe de guerra en la batalla. No sé si alguna vez ella se enteró, si fue las órdenes del mismo David el que lo mandó a poner en lo más recio y en lo más delante de la batalla. El caso es que ella amaba. Entonces imagínese el grado de tristeza, de dolor, de duelo que había en esa casa. ¿Por qué no pensamos que más bien el Señor hirió al niño más que para vengarse de David?
para sustraerlo de este hogar tan difícil en el que iba a venir en ese momento. ¿Usted se imagina? Algunos empleados, incluido Joás, el militar, y algunos empleados de David sabían qué había pasado seguramente. Imagínese los rumores que le darían a este niño. Bueno, son muchas cosas, solo imagínese el hogar. Pero lo que nos quiere decir este relato es que Dios nos perdona y nos da oportunidades, pero muchas veces las consecuencias de nuestros pecados van a llegar. Y así, mire, yo cuando veo el juicio que Dios le hace a David, veo a un Dios que está airado, que tiene rabia y que tiene dolor. Porque es que lo que le dice es tremendo. Dice, así como tú a espada mataste a Urías, el esposo de esta mujer. Y se lo repite varias veces. Amigos, porque si algo odia a Dios, es cuando nos metemos con las personas que no nos pertenecen. Si algo odia a Dios es el adulterio, hermanos. Si algo odia al Señor es que nosotros pongamos la mirada en las personas que le pertenecen por, por pacto, por amor, por sentimiento a otras personas. Si nosotros supiéramos la herida tan grande que el adulterio puede traer, y detrás de un adulterio se puede ir un asesinato, y detrás de un adulterio se puede ir una ruptura de un hogar, se puede ir un divorcio, se pueden ir corazones rotos de los hijos, de los parientes, se pueden dividir relaciones de amistad. Y aquí estaba el Señor recordándole. Aborrezco eso que hiciste. Y por cuanto con espada mataste a Urías, no se ahuyentará y no se apartará de tu casa la espada. Y si ustedes siguen leyendo la historia de David, se van a dar cuenta que prácticamente 4 episodios de muertes con espada tuvo que vivir él con sus hijos, con 3 de sus hijos y con su militar más querido. El Señor Jesucristo, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, tuvo también un episodio con una espada. Cuando vinieron a tomarlo preso en el huerto de Getsemaní, dice que Pedro sacó su espada y el Señor Jesucristo le dio una lección y una reprimenda fuertísima cuando le dijo allá en Juan capítulo 18 versículo 11, Jesús le dijo, mete tu espada en la vaina, ¿acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? El que a espada se defiende, a espada muere. Y eso le estaba diciendo justamente el Señor a David. Pero usted dirá, Claudia, lo que tanto le molestaba a Dios fue el adulterio, que se haya acostado con una mujer que no era la suya, que haya matado a Urías y todo lo que había venido. Pues más que eso, el Señor le mandó un mensaje a través de Natán y le dijo, te puse en la mano todo lo que tú quisieras. Tenías tus esposas, porque David tenía varias esposas. Tenías un harén lleno en el palacio. Eras prácticamente el dueño de una nación. Eras el presidente. Te puse sobre naciones, sobre Israel, sobre Judá. Te hice señor de la casa de Saúl. Todo lo que era de él te lo di a ti. Y tenías que ir a cogerle la esposa a este fiel y buen hombre. Pero Dios algo le recriminó. ¿Por qué tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos? Más que el Señor estar juzgando específicamente una gestión, una labor, un pecado, algo que Dios aborrece es que nosotros, conociendo su palabra, y la echemos por el piso y la tengamos en poco. Tú conoces las Escrituras y creo que yo también. Algo sabemos de Dios. ¿Conoces algo de los mandamientos? ¿Conoces qué es lo que Dios quiere contigo? ¿Sabes qué es lo que Él pide de los seres humanos? Y si lo sabemos, ¿por qué lo tiramos por tierra? Si hay algún juicio que Dios tiene que hacer sobre los seres humanos, es como bien Dios habló a través del apóstol Pablo. Y si ustedes miran ahí en Romanos capítulo 1, nosotros vamos y nos damos cuenta cómo Dios se aira desde el cielo contra toda la impiedad y las injusticias de los hombres. ¿Sabe por qué? Porque conociendo la verdad de Dios y conociendo a Dios, no le honraron ni le dieron gracias. Si algo aborrece Dios es que Él nos entregue su mensaje, su palabra, nos diga cuál es el camino y nosotros tomemos otros. En David el caso fue que él se desvió hacia el adulterio y hacia el asesinato. En el caso nuestro, ¿cómo se llama? Cuando conocemos las cosas de Dios, pero las tenemos en menos, cuando sabemos qué pide de nosotros y le damos todo lo contrario. Miren, yo quiero que usted escuche lo que el Señor nos dice a través del apóstol Pablo en Romanos capítulo 1.
cómo la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los dio a conocer. Y si se los leo de otra versión, dice de una manera impresionante: pero la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios. Y el Dios Altísimo está muy enojado con toda esa maldad e injusticia. Esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se los ha mostrado. Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerle. ¡Ay, qué cosa tan bella! Y también podemos ver su poder con lo creado, así que esa gente no tiene excusa, pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. En vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho, ídolos con formas de seres humanos, mortales al fin y al cabo, o con forma de pájaros, de animales de 4 patas, de serpientes. Por eso Dios los ha dejado hacer lo que ellos quieran. Y sus malos pensamientos los han llevado a hacer cosas vergonzosas con sus propios cuerpos. ¿A usted no le suena mucho esto? A lo que Natán le dice a David aquí. Dios le dice: ¿por qué pues tuviste en poco las palabras del Señor? Así que este es un día para decirle: Señor, por favor, guárdanos de tirar por la lona y por el piso tus palabras aún conociéndolas. Si yo sé qué es lo que tú pides de mí, ¿y qué es lo que tú pides de mí, dice tu palabra, si no es hacer justicia, misericordia, que partamos el pan con el hambriento, que no nos escondamos de nuestros hermanos, y entonces ahí nacerá nuestra luz? Guárdanos, oh Señor, de ser como la gente de Romanos capítulo 1, que te conocían, pero no les dio la buena voluntad de hacer tu voluntad, menospreciaron tus palabras, se volvieron idólatras, sus corazones y sus pensamientos se llenaron de cosas vergonzosas, y en vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos. Adoran las cosas que Dios ha creado, en vez de adorar al Dios que las creó, y merece ser adorado por siempre. Amén. Sigue diciendo: por esta razón, Dios ha dejado que esa gente haga lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no tienen relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. También hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. Y de este modo, hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros, y ahora sufren en su propia carne el castigo que se buscaron. Como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. Son gente injusta, malvada y codiciosa. Son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos, chismosos. Hablan mal de los demás. Odian a Dios, son insolentes y orgullosos y creen que son muy importantes. Siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres. No quieren entender la verdad, ni se puede confiar en ellos. No aman a nadie, ni se compadecen de nadie. Dios ya lo ha dicho y ellos lo saben, que quienes hacen esto merecen la muerte, y a pesar de eso, no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también lo hacen. ¡Wow! Dios, 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 Dios. Dios. ¿Se dan cuenta por qué Dios se enoja tanto con David cuando le dice: ¿por qué pues tuviste en poco las palabras del Señor? Hermanos y amigos, el Dios nuestro ha sido el mismo de ayer, hoy y siempre. Y el mismo Dios que le dijo a David a través de Natán que por haber tenido en poco sus palabras iba a venir una desgracia sobre su familia, son las mismas palabras que el Dios del Nuevo Testamento inspira y sopla sobre Pablo para que, escribiéndole a los romanos, les recuerde qué es lo que Dios desde el cielo causa ira a él. Por eso dice: y la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
Dios odia que su pueblo viva bajo la mentira de sus propias pasiones. Dios no quiere su pueblo engañado. No nos engañemos a nosotros mismos, también dice el Señor. Podemos llegar a engañarnos a nosotros mismos. David se dejó engañar por sus propios placeres. Alguien pueda decir: Señor, líbranos del mal. Que estas palabras que tú pones en mi corazón todos los días a través de la voz no se me olviden, que cada vez que yo abro la Biblia y tú me hablas, guárdalas en mi corazón como si mi corazón fuera un cofre que alberga tesoros. Quiero que la palabra tuya, que es un tesoro, esté en mi corazón, para que así se cumpla lo que el Señor Jesús dijo: el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Dile: Dios, ayúdame a comprender que mi mayor tesoro es tu palabra, y que tu palabra está dada para ser cumplida, creída, recibida y obedecida, no para ser tenida en poco. Ayúdame a entender que a David se le fue hondo su pecado y se le fue honda su maldad y sus consecuencias. Porque cuando menospreciamos tus palabras nos convertimos, como dice Romanos capítulo 1, en gente necia y tonta, que nos dejamos llevar solo por nuestros deseos y pasiones. Dile: Dios, yo no quiero, menospreciando tu palabra, atraer la maldad a mi vida y a mi casa. Amigos, si tan solo David hubiera pensado en ese momento de adulterio. No sabemos cuánto duró esa noche de pasión con Betsabé. No sabemos si fue una noche, si fue unas horas, si fueron unos minutos solamente, y luego la despidió para su casa que se purificara. No sabemos cuánto tiempo le duró permítanme el término, este orgasmo a David. No sabemos. A Betsabé no sabemos cuánto le duró la alegría a ellos. Pero si él hubiera sabido la clase de llamamiento, la clase de Dios que tenía, la clase de investidura que tenía de parte de Dios, si él supiera cuánto sus generaciones y su nación iba a sufrir el dolor por lo que él había hecho en lo oculto, que luego se volvería público, le aseguro que si nosotros pensáramos un poco más en las consecuencias de nuestros pecados momentáneos y de nuestras cortas recompensas, yo le aseguro con todo mi corazón que nosotros no te tendríamos a tiempo, que no viviríamos solamente para los placeres de la vida. Escuchémosla al Señor Jesús, por favor, porque si alguien es digno de ser honrado, de ser tenido en cuenta y de ser tomado como nuestro Jesús, vivió puramente ante el Señor aún en medio de las tentaciones, pues la palabra de Jesús, que Él fue tentado en todo como nosotros, pero no pecó. Es que Jesús también fue tentado, pero la diferencia es que no pecó. ¿Y sabe por qué no pecó? Porque Él estaba día y noche dependiendo de su Padre Celestial. Hermanos, nosotros no nos podemos dar el lujo de descuidarnos y de soltarnos de la mano de Dios. No podemos darnos... ¿Qué lujo? Cuando nosotros leemos el libro de los Hebreos, recordamos que dice: porque nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, hablando de Cristo, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él no pecó. Y también dice: Él fue tentado tal como nosotros somos tentados, con la única diferencia que Él nunca cometió pecado. ¿Por qué? Porque Jesús mismo nos dijo: las obras que mi Padre me dijo que hiciera, eso hago. No menospreciemos las palabras del Señor. Por el amor de Dios se los ruego. No atraigan hacia sus familias y sus vidas y sus generaciones el dolor. No los atraigan. Atraigan más bien la presencia de Dios. No tengas en vano las palabras de Dios y su mensaje. Protege a tu familia. ¿Usted sabía que la obediencia a Dios protege la familia? Hay gente que dice: yo le obedezco a Dios porque si no me manda para el infierno. Me manda por allá a quemarme en las llamas del infierno. No, yo obedezco a Dios porque es que yo no quiero ir a parar al purgatorio, por allá al limbo. No, señores. ¿Sabían ustedes que la obediencia a Dios es protectora de generaciones? Cuando hay una persona que obedece al Señor, que ama sus palabras, que las pone por obra y no las tira por el piso, usted no solamente lo está haciendo por usted, su salvación y su relación con Dios, usted está protegiendo a sus futuras generaciones del dolor, del hambre, de la espada,
Dígale: Dios, yo quiero obedecer no solo por ti y por mí, sino por mis generaciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien pudiera en esta hora comprometerse con Dios? Comprometámonos. Vamos a comprometernos en esta hora. ¿Con qué te vas a comprometer con la palabra ya dicha? Ay, Dios, por favor, oyentes de la voz, se los ruego. No solo escuchen estas palabras y digan: ay, tan bonito, esa señora se la pasó regañándonos todo el... No, yo solamente estaba haciendo eco de las Escrituras. Esto fue un episodio que le pasó a uno de nuestros ancestros llamado David, de nuestros antepasados, y que dice las Escrituras que todas estas cosas se escriben para nuestra amonestación, para que aprendamos y nos santifiquemos para Dios. Y es que tú vas a buscar la santidad. Yo les voy a explicar qué es eso de santidad, la que debemos buscar todos los días. Pureza del pensamiento, limpieza del corazón e integridad de la conducta. Dios mío, que tú no seas para nosotros solo una palabra predicada. Es que no tenemos otro ejemplo mejor. Jesús dijo: aprendan de mí. ¿Y sabe por qué lo dijo? Porque Él es el verdadero modelo de obediencia. Si algo hizo el Señor Jesús es que no dejó caer a tierra las palabras del Padre Celestial. Y hasta el último momento en la cruz, cuando resucitó, vimos cómo puso por obra las palabras que su Padre le había entregado. ¡Ay, qué belleza! Jesús es nuestra fuente.